Pues buenos días, vamos a revisar el tema de valoración del bienestar fetal. Entendemos el concepto de bienestar fetal como el término empleado para mostrar el equilibrio de la hemostasis como resultado del funcionamiento e intercambio adecuado entre los tres compartimentos, materno, fetal y trofoblasto. Esto indica que este feto está aportando, se le está aportando adecuados niveles de oxígeno y nutrientes para su desarrollo normal. Sufrimiento fetal es aquella se define como la afección bioquímica inherente al feto que se condiciona a alteraciones en su funcionalidad, crecimiento y desarrollo, retardando o en su momento poniendo en peligro su vitalidad. El término en sí es un poco confuso para algunos autores. Los anglosajones han estado utilizando el término estado fetal no tranquilizador, pero también hoy en día el término de baja reserva fetal. Este se clasifica en sufrimiento fetal agudo, es aquel trastorno metabólico causado por una variación de los intercambios materno-fetales, todos esos aspectos bioquímicos que mencionábamos, de evolución rápida que altera la homeostasis fetal y ocasiona hipoxia, hipercapnia, hipoglucemia y acidosis. Hay sufrimiento fetal crónico por el tiempo de evolución y sufrimiento fetal crónico agudizado. ¿Cómo hacemos la evaluación bienestar fetal? Esta es la monitorización fetal intraparto. Consiste en evaluar los cambios en la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Esta la vamos a realizar por medio de una auscultación intermitente. Esta se realiza durante la fase de dilatación. El latido fetal se debe auscultar y registrar cada 15 minutos. Y durante la fase de expulsión, el latido fetal debe auscultar y registrarse cada 5 minutos con una frecuencia cardíaca de 110 a 160 latidos por minuto. Recordemos que esta auscultación intermitente tiene un grado de recomendación A y una evidencia 1B, por lo tanto es importante realizarla. Y la monitorización electrónica fetal, esta corresponde a un monitoreo electrónico y un registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal y la contractilidad uterina, manteniendo un registro gráfico en un papel termosensible. Generalmente la auscultación intermitente se realiza en todas las embarazadas de bajo riesgo, en todos los la monitorización electrónica fetal tiene sus indicaciones. Las maternas, pues la cesárea previa, la enfermedad hipertensiva, en la inducción, en la obesidad, enfermedades autoinmunes, y las fetales, un embarazo múltiple, retraso en el crecimiento uterino, oligohidramnios, y las condiciones durante el parto, una aceleración isotóxica, analgesia epidural, sangrado vaginal, fiebre o infección, meconio, auscultación intermitente alterada. Uno de los parámetros que se mide es la frecuencia cardíaca basal. Este es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal expresada en minutos. Se determina considerando una ventana de 10 minutos en que debe haber por lo menos 2 minutos de frecuencia cardíaca fetal estable. Esta línea basal debe considerarse alterada cuando el cambio persiste por más de 15 minutos. Otra de las cosas que se realizan es la dinámica uterina. Las contracciones uterinas, el número de contracciones en 10 minutos debe ser más o menos en 4 o 5, estamos en un parámetro normal, y si son menor a 3 contracciones hay una hiposistolia, y si es mayor a 6 contracciones hay una taquisistolia. También se evalúa la intensidad, la duración de la contracción y el tono basal. Otro aspecto que se valora es la variabilidad de la frecuencia. Este es el parámetro más importante. Corresponde a fluctuaciones menores de la frecuencia basal que son irregulares en amplitud y frecuencia. Lo normal que encontremos en una variabilidad moderada debe de tener de 6 a 25 latidos por minuto, una variabilidad reducida menor a 5 latidos por minuto y una variabilidad marcada o saltatoria mayor a 25 latidos por minuto. Vemos unas gráficas sobre variabilidad marcada, decíamos, una variabilidad ausente y una variabilidad mínima, o sea, más o menos de 5 latidos por minuto. Otro de los aspectos que valora también el registro cardiográfico son las aceleraciones. Las aceleraciones corresponden a aumentos transitorios y abruptos de la frecuencia cardíaca basal que deben ser igual o mayores a 15 latidos por minuto, pero que deben durar 15 segundos o más. En la gráfica vemos una aceleración, un pico de aceleración.
y en las flechas azules varias aceleraciones. Es normal que encontremos aceleraciones en el trazo. Las desaceleraciones corresponden a episodios transitorios de disminución de la basal iguales o mayores a 15 latidos por minuto, que deben durar 15 o más segundos. Vemos ahí en la gráfica unas desaceleraciones. Se clasifican estas en desaceleraciones periódicas, y estas van a ser precoces y tardías. Las desaceleraciones variables van a ser simples y complejas, y otras desaceleraciones como la desaceleración prolongada, la bradicardia y el patrón sinusoidal. Las desaceleraciones precoces, ¿sí?, son desaceleraciones. Estas van a ser desaceleraciones uniformes, simétricas, van a tener un descenso gradual, van a ser repetidas, periódicas, que van a comenzar y terminan con la... Es decir, van en relación con la contracción. Su nadir coincide con el apné de la contracción. Y las tardías se llaman así porque son desaceleraciones uniformes, simétricas, igual que las anteriores, descenso gradual. Son repetidas, pero aquí hay un desfase respecto a la contracción, porque comienzan en la mitad o al final de la contracción. Generalmente se presentan, son producidas por compresión de la cabeza fetal, lo cual produce estimulación vagal directa, y aquí que vemos las desaceleraciones indican hipoxia o acidosis fetal. Desaceleraciones variables, estas tienen una forma distinta a las siguientes. Su sincronía y morfología es inconstante, y en ellas encontramos las simples, que son variables en su forma y relación con las contracciones. Hay descenso y recuperación rápida de la basal. Generalmente esta se presenta por compresión del cordón. Las complejas, su morfología es similar a una U, como vemos en la gráfica, y estas generalmente se presentan cuando hay sospecha de hipoxia fetal. La duración de más de 60 segundos, tiene que cumplir estas características: duración de más de 60 segundos, descenso menor a 60 latidos por minuto, disminución a menos de 60 latidos desde la basal. La desaceleración prolongada corresponde a una desaceleración que se prolonga por más de 2 minutos y menos de 10 minutos. Y la bradicardia mantenida es una desaceleración que se prolonga por más de 10 minutos. El patrón sinusoidal corresponde a una oscilación regular de la basal, que esta debe durar más o menos 10 minutos y tiene una frecuencia de 3 a 5 ciclos, con una amplitud de 5 a 15 latidos por minuto sobre y bajo la basal. Esta generalmente es por anemia fetal grave. Y bueno, la clasificación cardiográfica de la FIGO, ya para el resultado, es normal, sospechoso, patológico, según las características que vayamos encontrando. En cuanto a las conclusiones, pues todo paciente nos preocupa siempre su estado de bienestar fetal, y pues todo paciente durante el trabajo de parto deben de ser monitorizados, sobre todo porque van a estar expuestos a una hipoxia durante las contracciones. El bienestar fetal debe vigilarse siempre durante el trabajo de parto, ya sea de manera fetal intermitente para embarazadas de bajo riesgo, o sea para que tenga alguna condición que califique para hacerle una monitorización electrocardiográfica electrónica. Y esta debe ser analizada mediante la descripción de esos 5 parámetros que ya hemos mencionado, que son la frecuencia cardíaca basal, la variedad de la frecuencia, las aceleraciones, las desaceleraciones, y sobre todo también las contracciones uterinas. El estado fetal no tranquilizador hace referencia a la presencia de alteraciones de la cardiotocografía en presencia, ausencia de meconio espeso, e indica que se debe tomar acciones de manera inmediata, y sobre todo siempre hay que evitar la hipoxia, la asfixia, y si es necesario hacer maniobras de resucitación fetal. Muchas gracias.